Hola a todos nuestros seguidores de Business On. Hoy día tenemos en el set a una experta en estudios ambientales. Ella también es socióloga y directora de gobernanza ambiental en Proética. Es Magali Ávila, una gran amiga y una experta en el tema. Bienvenida, Magali. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, Cintia. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante para las empresas, pero desde la otra parte, ¿no? Desde lo que hacemos las empresas por nuestro medio ambiente y cuál es el impacto de las operaciones, las estrategias y las decisiones en todo nuestro ecosistema y en la naturaleza. Y bueno, acá Magali nos va a comentar sobre el tema. Ella es defensora de los bosques amazónicos, de las comunidades indígenas. Y cuéntanos, Magali, cuéntanos acerca de cómo es el tema de la responsabilidad social de las empresas ante este impacto ambiental. A ver, bueno, primero gracias por la invitación. De hecho, como tú bien dices, yo trabajo temas que tienen que ver con deforestación en la Amazonía y algunos impactos que se relacionan con esta deforestación, ¿no? Entonces, la deforestación en nuestro país tiene que ver principalmente, bueno, con cambios de uso de suelo, pero también con economías ilícitas, que creo que es algo de lo que estuvimos hablando hace poco, ¿no? Así es. Hay actividades como la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y otras actividades que están ejerciendo presión en bosques amazónicos. Y esa presión lo que está haciendo básicamente es deteriorar los territorios, por supuesto, hacer que la calidad de vida de la población en estos territorios decrezca, pero además pone en riesgo también la inversión dentro de estos territorios, ¿no? Y por supuesto la democracia tal cual la conocemos, ¿no? Así es. La minería, por ejemplo, es es la actividad más importante para la economía peruana, ¿no? Sí. Y existe el tema de la minería formal, digamos, que es las mineras que todos conocemos, y tienen normas, leyes para proteger el medio ambiente, para respetar el medio ambiente y para, pues, manejar de una manera correcta sus desechos, ¿no? Y también la responsabilidad en la comunidad donde están ellos haciendo sus operaciones. Sin embargo, existe también la minería ilegal que me estabas comentando que es igual, o tal vez, no sé si más grande, pero igual de grande, pero no se ve, pero existe, ¿no? Igual de grande que la minería formal. Sí, y esta es la minería que contamina, que depreda. A ver, cuéntanos un poco de lo que se ve, de repente en cifras. Mira, o sea, las ilegalidades que están relacionadas con la minería ilegal son enormes, ¿no? Antes uno pensaba que la minería ilegal era un tema residual, ¿no? Algo pequeño, ¿no? Sí. Tú decías, hay minería informal, minería ilegal, y lo asociabas que eran directamente comunes o iguales. Pero actualmente, por ejemplo, el año pasado el IPE, que es el Instituto Peruano de Economía, hizo un estudio para el 2025 donde indica que hay más de 105, y 115 toneladas que se exportan, imagínate, ¿no? Al año. Esto es más o menos 12.000 millones de dólares de exportación. Se equipara la exportación legal con la exportación ilegal. O sea, prácticamente está a la par. Están a la par, ¿no? Y han aumentado de un año para el otro en 60%. O sea, en el 2024 era una cifra por debajo, ni siquiera te estoy hablando de la mitad, te estoy hablando de 60% para arriba. Ahora, estos flujos de dinero ilícito que provienen de la minería ilegal son absolutamente riesgosos para la democracia, ¿no? Porque finalmente lo que se hace es que dinero proveniente de estos recursos puede financiar campañas políticas, puede financiar corrupción, por supuesto, están asociados a corrupción, pero además impactan en lo que nosotros estamos viendo ahora en la parte más cotidiana, que tiene que ver con extorsiones, con aumento de delincuencia, con aumento de criminalidad, porque se asocian con este tipo de actores, ¿no? No es que la economía ilegal, en este caso la minería, exporte y se acabó, sino que se asocian con otro tipo de actores, claro, todo lo que para poder se operar. Mueve detrás de cámaras, digamos, correcto, ¿no? Detrás correcto. de la operación en sí, todo lo que rodea a la operación de la minería, la trata de personas. Sí. ¿Qué más? Aparte del impacto en la recaudación tributaria, que eso es aparte, claro, enfoquémonos en el tema del medio ambiente, ¿no? Cómo depredan, deforestan, no solo los bosques, sino a las personas que viven ahí, ¿no? Que son comunidades
eh, ancestrales. Sí, correcto. Sí, o sea, en verdad, mira, los últimos años, los últimos 4 años han habido más de 50 asesinatos de defensores ambientales No, indígenas. terrible, terrible. Terrible. Cifra. Y tampoco se habla mucho de eso en los medios, ¿no? No, o sea, el problema es que Perú en realidad es muy centralista y centra mucho del trabajo que se hace en el desarrollo, en la economía, en el avance social, etcétera, en Lima, ¿no? Ajá. Sin embargo, en territorio amazónico principalmente, pero no solo en territorio amazónico, existe una serie de impactos en estos ecosistemas, ¿no? Tanto deforestación, degradación de ecosistemas, degradación de ríos, impactos en la vida cotidiana de la gente, y que eso reditúa finalmente también en que hay empresas que salen de esos territorios porque no hay seguridad, ¿no? Empresas formales. Empresas formales, porque efectivamente, o sea, ¿quién quiere invertir en un espacio territorial donde te van a extorsionar? No solamente te van a extorsionar, ¿no? Que eso sería como lo más light que puedes encontrar dentro de los territorios amazónicos, además, sino que además van a invadir los territorios, pueden quemar tus plantaciones, si generas denuncias también te pueden amedrentar, etcétera, ¿no? Ante las denuncias que ellos puedan hacer, simplemente no prosperan. Sí, o sea, a ver, como hemos visto en los últimos años, ha habido un deterioro de la democracia y debilitamiento también de la democracia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que las instituciones a la par se han ido debilitando y por tanto las condiciones de fiscalización y de control que habían antes en territorio cada vez son más laxas, ¿no? Y son más débiles. Entonces eso aumenta la impunidad de un lado, aumenta los vínculos con corrupción de otro y sostiene estas redes de criminalidad dentro de estos territorios amazónicos, que además sostienen algo que se llama captura regulatoria, ¿no? Que es la captura regulatoria, es que en Perú no solamente nos enfrentamos a un fenómeno que es la corrupción, sino que nos enfrentamos a un fenómeno en paralelo que es el crimen organizado. Entonces, al estar articulados estos dos fenómenos, capturan al Estado, capturan normas, debilitan instituciones, y esto se nota finalmente en el impacto social, ambiental, regulatorio, normativo, de inversiones, etcétera, en los territorios, ¿no? Justamente eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué hace el Estado ante todo esto? Si se siente prácticamente capturado por las redes corruptas o de organizaciones que no se ven normalmente, ¿no? Que no nos enteramos. Claro, por ejemplo, solo antes de contestar tu pregunta, ya en el Perú, en la Amazonía, operan mafias y organizaciones criminales transnacionales, ¿no? Y estas organizaciones criminales aliadas con actores corruptos, ¿no? De instituciones públicas, que evidentemente no son todos, hay buenísimos funcionarios que están haciendo la lucha dentro de las instituciones, pero también hay funcionarios que están coludidos y que facilitan procesos, porque las economías ilegales necesitan de documentos que sean falsificados para que puedan ser exportados, porque el oro de Perú sale para ser exportado, ¿no? Se exporta a Emiratos Árabes, se exporta a la India. Es decir, en el proceso lo blanquean. Sí, se blanquea, ¿no? efectivamente, ¿no? Es dinero que finalmente se termina blanqueando, a veces sale ese dinero, lo vuelve a reingresar al país para joyerías, etcétera. Y respondiendo a la pregunta que me decía sobre cuál es la legalidad o el marco jurídico, digamos, que tiene el Estado, o sea, normas y regulaciones tenemos, ¿no? Ajá. Sin embargo, se han ido debilitando en los últimos años. Hay una serie de paquetes que han ido debilitando todo lo que tiene que ver con legalidad para temas de criminalidad. Y esto ha impactado también en las sanciones, en las penas, ¿no? De hecho, cuando hubo un cambio normativo para la ley de crimen organizado, se debilitaron no solamente el concepto de criminalidad, sino que también se debilitan las sanciones sobre ciertos delitos que estaban asociados, como trata de personas y como tala ilegal, por ejemplo, ¿no? Y la tala ilegal es la puerta que le abre... es la puerta que se abre en la Amazonía para todas las demás ilegalidades, porque cuando hay bosque en pie, que son los árboles, no puede haber minería ilegal, no puede haber narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero una vez que ya talas los árboles, entra el tráfico de tierras, entra la tala ilegal, entra el narcotráfico, entra la trata de personas y una serie de ilegalidades que están impactando en estos territorios, ¿no? Acá en el país tenemos como políticas o qué iniciativas existen para lograr una formalización, porque por ejemplo Reinfo, ¿no? Sí. Reinfo, explícanos qué es Reinfo, cuál era su objetivo y qué pasó en el camino y la situación ahora actual.
O sea, el REINFO es el Registro Integral de Formalización Minera. Ajá. Esto se creó hace más de una década, ¿no? Bueno, casi una década. Y básicamente lo que perseguía era, como dice su nombre, formalizar a un grupo de mineros que eran informales, no ilegales, que habían trabajado en teoría en diferentes territorios, haciendo pequeña minería, o sea, minería a pequeña escala. ¿Y cuál ¿no? es la diferencia entre minería informal y minería ilegal? Claro, la minería informal es que están en proceso de formalización, ¿no? Son, por ejemplo, los que están inscritos en el REINFO o que han hecho minería ancestral en ciertos territorios y que no han impactado en, por ejemplo, en áreas que tienen que estar protegidas. ¿Cuáles son esas áreas que tienen que estar protegidas o que son las llamadas áreas intangibles, por ejemplo? Son las ANPs. Las ANPs son las áreas naturales protegidas que tienen una legalidad, ¿no? Que tienen una formalidad para la protección de estas áreas y que no deberían haber territorios deforestados. Ninguna explotación, ni maderera, ni explotación de minerales, ni petrolera, ni gasífera, etcétera, ¿no? Sin embargo, los actores ilegales en este momento están deforestando de una manera monstrua, ¿no? Como, o sea, como ya te decía hace un momento, tanto en toneladas como en miles de millones, 12.000 millones de dólares de exportación anual, ¿no? Y que cada año va subiendo además. ¿Esto qué quiere decir? Que están sacando mineral de zonas que no son adecuadas para exportar el mineral. Y volviendo al REINFO, en realidad lo que había pasado es que se supone que iban a tener un periodo de formalización, ¿no? Entonces les dieron ese periodo y poco a poco se ha ido extendiendo el periodo hasta... Y no se formalizaron. Y nunca se formalizan, no se formalizan, ¿no? Hemos tenido un ministro de unos días solamente en el tema de energía y minas que ha sido un excluido del REINFO, o sea, que ni siquiera pudo estar en la lista de REINFO porque ni siquiera cumplía con los requisitos para ser parte del proceso de formalización y a él lo pusieron, imagínate, de ministro, ¿no? Entonces, para que se vea el poder que se tiene en este momento, porque evidentemente al haber tantos recursos económicos, también ejercen mucha presión sobre el Estado y compran voluntades, por supuesto, ¿no? Es parte del proceso de corrupción que todos vemos de manera cotidiana en diferentes espacios del país, ¿no? Entonces, muchos organismos técnicos, académicos, de investigación, de barómetros, lo que dicen es que evidentemente el REINFO tiene que concluir, ¿no? Porque tú no puedes tener un proceso de formalización que te dé carta abierta para explotar eternamente, ¿no? O sea, y que cada año te digan, ya, el próximo año te formalizas. Claro, y mientras tanto todo sigue igual, y mientras tanto puedes seguir explotando el mineral. Ah, pero no lograste tus objetivos, ok, el siguiente año te formalizas. ¿No lograste pagan impuestos, REINFO, o sí? O sea, es que todavía no tienen un régimen de formalidad, entonces pueden seguir explotando el mineral y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso es un gran problema. Y con respecto a la contaminación, ¿son, no sé, fiscalizados de alguna manera o simplemente...? Lo que pasa es que hay, por ejemplo, para que te des una idea, La Pampa, ¿no? La Pampa es de donde sale casi el 90% del oro ilegal del país. Y La Pampa es una zona que se ubica en Madre de Dios, ¿ya? Madre de Dios es una de las regiones del país y del mundo más megadiversas del planeta, o sea, ¿no? Lamentablemente La Pampa... En todo, en plantas, en animales. En todo, ¿no? Uno de los pocos espacios territoriales que pueden servir no solamente de pulmón, como mucha gente le llama a los bosques amazónicos, sino de reserva, ¿no? Reserva de alimentos, reserva biológica, de biodiversidad, de ecosistema, etcétera, ¿no? Pero en este territorio que ha sido deforestado, o sea, para tú trabajar minería ilegal, que es minería aurífera, ¿no? Usualmente se trabaja con gran cantidad de agua, pero se trabaja también con mercurio, ¿no? Y se trabaja con gasolina, ¿no? Entonces el mercurio contamina, pero tú tienes, por ejemplo, que Madre de Dios tiene el mismo consumo de gasolina que Lima, ¿no? Para que te des una idea. ¿Y de dónde sacan esa gasolina? De grifos formales. ¿Y quién da los permisos para esos grifos formales? El OSINARMIN, ¿no? Entonces, que es una autoridad formal, ¿no? Nacional. Entonces, estamos hablando de que hay espacios territoriales que contaminan, por supuesto, el mercurio es perjudicial, tú no lo ves, pero te contamina y te puede contaminar por décadas porque con el sol y el calor uno lo va inhalando, ¿no? O sea, son gases contaminantes tremendos, terribles.
pero que te permiten, o sea, tú puedes, en estos espacios territoriales puede haber dinamita, puede haber gasolina, puede haber una serie de contaminantes que no deberían existir, y que además la dinamita de esos territorios ha salido, digamos, para que luego puedan extorsionar en otros territorios. ¿Han visto lo de Patás? Que es terrible, que murieron 13 personas y que cada cierto tiempo hay, ¿no? Que es una minera formal luchando contra mineros informales e ilegales, ¿no? Entonces, ¿tú cómo puedes garantizar la inversión en un país donde están habiendo todos este tipo de y donde el Estado no interviene? Operaciones, ¿no? Claro, el Estado no interviene. O lo contratas, por ejemplo, a los policías como privados, pero cuando en realidad es una labor del Estado que debería asegurar la seguridad. Ajá. ¿No? ¿Cómo podemos aterrizar todo esto a las empresas para tener más conciencia y responsabilidad empresarial y en el impacto ambiental, ¿no? Y no que no solamente sea un saludo a la bandera, sino una real forma de operar, una decisión. O sea, acá hay dos cosas, ¿no? Hay sector privado que lamentablemente está coludido con estos sectores, ¿no? Y hay sector privado que está luchando por trabajar formalmente, legalmente, por generar cadenas de trazabilidad, ¿no? Que sean que no sean manipulables, ¿no? Y para garantizar la legalidad de esta exportación, porque a ver, no estamos hablando que la exportación de oro sea mala, al contrario, claro, ¿no? Estamos hablando solamente de la pero formal. Estamos hablando exactamente de la que viene del tema de economías ilícitas. De hecho, en este momento hay varios colectivos de organizaciones, instituciones privadas, ¿no? Tanto mineras como empresariales en general, que están tratando de trabajar en contra de estos regímenes, digamos, de explotación ilegal, ¿no? Tenemos el colectivo Paz, por ejemplo, que es un colectivo de empresarial tanto de mineros, pero también está la CONFIEP y están una serie de organizaciones privadas que están tratando de visibilizar los impactos de la minería ilegal en los territorios amazónicos, pero en territorio en general nacional, porque no solamente se circunscriben estas actividades ilícitas dentro de estos territorios, sino que son mucho más amplios que estos, ¿no? Ajá. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que la trazabilidad, o sea, formalizar las cadenas de trazabilidad desde concientización, ¿no? Y además que se vea que hay como un impacto reputacional tremendo también para las empresas. Hay criterios ESG en este momento que manejan las empresas y que ya no es como, o sea, cuando hablamos de actividades ilícitas en territorios tanto amazónicos como altoandinos, no estamos hablando simplemente del tema ambiental, ¿no? Estamos hablando de garantizar la operación empresarial, porque ahora para que tú exportes fuera del país también hay estándares, ¿no? Ajá, Digamos, los acuerdos comerciales que tenemos con otros países, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, etcétera, responden a estándares también ambientales, sociales, económicos y de gobernabilidad. Entonces, evidentemente, esto tiene que ser garantizado por las empresas para que puedan tener un proceso de exportación y puedan seguir creciendo, ¿no? Así es, muy importante y enriquecedor este tema, porque no solo se trata de hacer empresas, sino hacerlo de una manera responsable, respetando la naturaleza, y no solo como algo como dichos, ¿no? Como palabreos, sino de una manera real y consciente. Entonces, ya saben, hacer empresa, pero responsablemente, cuidar nuestro planeta, sobre todo nuestra selva, ¿no? Nuestra Amazonía, que está sufriendo todos, de verdad demasiado. Y que es de todos y que además constituye un capital importantísimo, ¿no? No solamente, como tú dices, no solo, digamos, como temas ambientales, sino no general, como territorio, fuente de vida, hay personas que viven ahí, población dentro de esos territorios, y además hay una serie de actividades económicas que se pueden desarrollar y que falta inversión en esos territorios. Y de una manera más sostenible. Totalmente, digamos, ¿no? Totalmente. Excelente, Magali, muchas gracias. Como te digo, súper enriquecedor este tema. ¿Y dónde pueden contactarte si es que quieren de repente profundizar un poco más del tema? Por supuesto, me pueden buscar en mi LinkedIn, ¿no? Me pueden encontrar como Magali Ávila, y bueno, como Cintia me presentó al inicio, yo trabajo en Proética, que es una institución
que es el capítulo en Perú de Transparencia Internacional, y nosotros trabajamos muchos años ya sobre este tema, ¿no? Y bueno, pero pueden contactarme, tenemos publicaciones sobre el tema, investigaciones, videos, documentales, etcétera. Así que si quieren conocer un poco más del tema, podemos trabajar bastante más amplio. Y también el tema de compliance, que es un tema bien importante para el tema empresarial. Excelente, Magali, muchas gracias. Y eso fue nuestro episodio de hoy. Ya saben, mucha conciencia. Nos vemos la próxima semana. Chao.